Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados compañeros. Sean bienvenidos a la charla del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bien, nosotros vamos a analizar en esta pequeña sesión eh, datos interesantes sobre el trabajo infantil, eh, unos cuantos antecedentes a través de la historia y cómo se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2023. Primero revisemos qué es el trabajo infantil. Uno de los principales objetivos de la Organización Internacional de Trabajo, también conocido como OIT, que fue fundada en el año de 1919, fue la de abolir el trabajo infantil, adoptando y supervisando los estándares laborales de edad mínima que debería coincidir con la edad en que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela. Muy bien, entonces, esta es la entidad que se encarga de regular la edad con respecto al trabajo. Entonces, si nosotros analizamos las fotografías que tenemos en la parte inferior, podemos visualizar que en nuestro país sí podemos palpar esta realidad. En nuestras ciudades podemos ver niños y niñas, adolescentes trabajando en las calles. ¿Por qué? Por motivos económicos. La familia, pues, eh, presenta índices de pobreza y por ende ellos también buscan el sustento para su familia, dejando de lado lo que es el estudio. Para ello, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo. Esta realidad no solo sucede aquí en el Ecuador ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Lastimosamente, muchos niños son obligados, niñas y adolescentes son obligados a trabajar, negándoles el derecho a la educación, a la salud, a una vida plena que permite el desarrollo integral de los mismos. Entonces, restringir o limitar el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una nutrición adecuada y obligarles a trabajar, pues se está atentando directamente con los derechos de la niñez. Ahora, ¿por qué se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil? En el año 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS, con un renovado compromiso para eliminar o acabar el trabajo infantil. Ellos tienen una meta, la cual me di el lujo de tomarla textualmente. En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y a la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Es la meta que se planteó en el año 2015. Miren, entonces para el 2025, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya tratan o buscan de ponerle fin al trabajo infantil en cualquiera de sus modos, en cualquiera de sus formas. La explotación infantil es un mal de nuestra sociedad actual. Sí, lastimosamente es una cruda realidad. Permítame, le silencio el micrófono a un estudiante. Recuerde tener apagado su micrófono. En muchos países en el mundo, sí, especialmente Ecuador, Latinoamérica, donde los niños, niñas y jóvenes son obligados a trabajar desde muy tempranas edades, ¿sí? Como podemos ver nosotros en la imagen inferior izquierda, pues vemos los chicos trabajando, buscando un sustento en las calles de las ciudades, ¿no? Lamentablemente, esta situación ha venido ocurriendo durante décadas, sin que los gobiernos hayan encontrado una salida satisfactoria para resolver este problema, el cual es más recurrente y más alarmante. Sí, podemos evidenciar esto en las calles de nuestro país, de nuestra ciudad.
Niños, niñas y adolescentes trabajan en las calles, vendiendo caramelos, limpiando parabrisas, limpiando los vehículos, eh, inclusive la mendicidad, ¿sí? Pidiendo caridad, etc. Muchos de estos niños lastimosamente no tienen acceso a la educación ni a las necesidades básicas que todo ser humano debe tener, como salud, alimentación o un techo digno donde vivir. Y la principal causa radica en que estos niños y jóvenes trabajan, como ya mencioné, para ayudar a sus padres y sostener el grupo familiar. Lastimosamente, los índices de pobreza en países latinoamericanos o países eh, en desarrollo, pues es más latente esta situación. En el año 2023, pues se busca concientizar a las personas con respecto al trabajo infantil. Y tenemos un pequeño eslogan que nos dice justicia social para todos, acabemos con el trabajo infantil. Sabemos que cada año el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra en este tema principal, que es eliminar o luchar contra la explotación o el trabajo infantil. Para este año 2023 tenemos el lema Justicia Social para Todos, acabemos con el trabajo infantil. Según la ONU o las Naciones Unidas, el trabajo infantil puede erradicarse si se abordan las causas profundas de la existencia. Es decir, se puede dar fin a este problema social siempre y cuando se genere fuentes de trabajo, se genere las condiciones necesarias para que las familias en situaciones de pobreza pues puedan satisfacer sobre todo las necesidades básicas para subsistir. Aquí tenemos una imagen que el niño menciona: tengo derecho a estudiar y a jugar, mas no a trabajar. Para finalizar esta pequeña charla, quiero compartirles esta frase que me pareció interesante. Los niños no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales de 10º año. Correcto, lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es la democracia y participación ciudadana. Vamos a analizar las formas de participación y en sí qué es la participación ciudadana. Para ello, pues recordemos el término democracia, que proviene del vocablo griego. Demo, que significa gente, y kratos, que significa autoridad o poder. Entonces, la democracia tiene valores, reglas y principios. Cuando nos referimos a este término, estamos hablando de los atributos de la democracia. Recordemos que la democracia nació en la antigua Grecia, pero esta democracia era incompleta. Conforme pasaron los años, pues se fueron modificando ciertos principios de la democracia para incluir a todas las personas como ciudadanos, puesto que, como ya vimos en clases pasadas, se excluía ciertos grupos de personas por no cumplir ciertos requisitos y no eran considerados como ciudadanos o ciudadanas. Bien, la democracia tiene mucho que ver con la participación ciudadana. Participar significa tomar parte en algo, ya sea para compartir opiniones, expresar nuestros pensamientos, tomar decisiones en conjunto con otras personas con la finalidad de un bien común. La participación es fundamental para la vida en sociedad. Ningún ser humano puede vivir aislado. La humanidad o el ser humano es un ente social y por ende no puede desarrollarse de forma aislada.
La participación también es base de la democracia. Democracia, como dice, significa el poder del pueblo. Entonces, el pueblo es quien tiene que participar y decidir el futuro de la nación. Sabemos que la democracia, como ya hablamos, viene del idioma griego. Demos, pueblo, y kratos, gobierno, como ya mencionamos anteriormente. Ahora, las decisiones fundamentales deben tomarlas los ciudadanos y las ciudadanas mediante su participación. Una de las formas para tomar dichas decisiones es el voto, o también conocido como sufragio. Antes, en la antigua Grecia, no existía la papeleta de votación, no existía el ánfora, pero lo que sí hacían los griegos era reunirse cierto tiempo, analizaban la situación de la ciudad, del país, tomaban decisiones y realizaban una especie de votación, solo levantando la mano. Obviamente se tomaba en cuenta o se respetaba la mayoría, o el 50% más uno. Lo mismo que en el sufragio, lo que lo realizamos actualmente. También sabemos que el ser ciudadano es ser miembro de un Estado y obviamente tener relación con él, lo que posibilita ejercer nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, y también debemos cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Claro está que existen instituciones o autoridades que deben ejercer el poder que tienen para ejecutar lo que la gente decide y no imponer su voluntad. Si es que el gobernante electo por el pueblo no ejerce o no ejecuta la voluntad de los ciudadanos o las ciudadanas y solo impone su voluntad con la finalidad del beneficio común, ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando ya de una dictadura. Entonces, es importante que nosotros como ciudadanos y ciudadanas también nos demos nuestro propio espacio de analizar la situación del país y sobre todo sufragar o decidir a conciencia, más no únicamente por el certificado de votación, que muchas de las veces lo hacemos porque es requisito para trámites personales. Me llamó mucho la atención este texto, así que lo copié textualmente. Ya sea en la vida de la familia, de la escuela, de un club al que pertenecemos, de la ciudad o pueblo de donde vivimos, o de todo el Ecuador, saber tomar decisiones en forma colectiva es la clave de la participación. Ello no es una tarea fácil porque somos muchos y pensamos distinto. Sin embargo, existen otras formas que nos facilitan esta labor. Estas son las más importantes. El consenso se basa en promover el diálogo entre las personas, escuchar las diferentes opciones, valorarlas y elegirlas de acuerdo al beneficio común. Correcto. Es muy difícil, ojo, es muy complicado que todos estemos de acuerdo en una decisión. Siempre va a haber un porcentaje que no esté a favor. Entonces, se respeta la decisión de la mayoría. Para ello también es importante analizar las opciones, valorar dichas opciones y escoger la más adecuada para que beneficie a todos, buscando el bien común. Y eso se lo hace mediante el voto. ¿Cuáles son las formas de participación? Sí, hay un consenso cuando escuchamos las ideas de todos y al fin surge una nueva idea en la que todos la aceptan. Ya, eso es lo primero. Existe un diálogo, se escuchan las opiniones de todas las personas que se encuentran ahí, se realiza un análisis, una retroalimentación y surge una idea que puedan aceptarlos todos. Sí, entonces, así se trabajaba antes de la antigua Grecia, mediante un consenso.
Cuando asumimos decisiones por consenso, nos sentimos motivados a apoyarlas y que nos comprometemos a que éstas se ejecuten o se realicen. La votación permite que las cosas se resuelvan por mayoría, ¿sí? Como dije, el sufragio o el voto es una forma de participación ciudadana. Se toma en cuenta la mayoría o se respeta la mayoría. Al momento de elegir un presidente o cierta autoridad, el cual requiera lo que es la votación o alguna consulta popular, pues ahí podemos ver todo el proceso transparente que se realiza, ¿no? El conteo de votos, el escrutinio de las urnas, etcétera. Y obviamente el conteo de votos, conteo rápido y finalmente el conteo final y se publican los ganadores. Claro está que al momento de que aparezca el ganador o ganadora de cierto puesto, ya sea presidente, vicepresidente, etcétera, o lo que sea, eh, siempre va a haber discrepancia y también va a haber un grupo o un porcentaje que no esté de acuerdo, pero a eso lo llamamos democracia. No soy, no comparto el pensamiento político, ideológico del candidato electo, pero lo respeto. Entonces, eso también es democracia. Como ya hablamos, el voto es una de las formas principales de participación ciudadana y obviamente cuando se trata de tomar una decisión o elegir una persona, se vota y luego se realiza el conteo de votos que se adjudica la ganancia al que tiene el mayor número obtenido. Para que una votación sea correcta, se debe garantizar que todas las personas puedan votar en igualdad de condiciones. Sí, todos, absolutamente todos, tenemos ese derecho a sufragar o a votar. Claro, está cumpliendo ciertos indicadores, ¿no? Número uno, ser mayor de edad como parte principal, en el cual todos gozamos de ese derecho. Si hablamos ya del voto facultativo, lo tienen los adolescentes de 16 años y personas de la tercera edad de más de 65 años y es facultativo. Si desean, lo hacen, si desean, no. Igual las personas eh, con algún tipo de discapacidad pueden también hacer ejercicio del voto. Ahí lo menciona con una persona de confianza. Inclusive las personas privadas de la libertad también participan y ejercen su derecho al voto. Inclusive ellos son los primeros en sufragar y luego pues se hace el proceso de sufragio o el voto a nivel nacional. Entonces, todos y todas estamos incluidos en este derecho de participación ciudadana. El requisito, ser mayor de edad, o el facultativo, 16 años en adelante. Hay varias formas en que la ciudadanía participa en la vida de su parroquia, municipio, provincia o también en la vida nacional. Una de ellas, el sufragio, la votación, como ya hablamos. De este modo se elige periódicamente a las autoridades, es correcto. Estas autoridades que son elegidas por el pueblo tienen un límite de tiempo para ejecutar sus propuestas, sus obras, etcétera. Luego de eso, pues se convoca nuevamente a un nuevo proceso, ¿sí? Para que los ciudadanos y las ciudadanas asistan a las urnas, realicen lo que es el proceso de votación, luego se realiza el proceso del conteo y la publicación de los resultados. Entonces, es cierto tiempo. Si nosotros dejamos a un grupo de personas durante muchos años en ese puesto, obviamente ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando, recaímos nuevamente el término de dictadura, en el cual el poder político, económico, social se concentra solo en un grupo de personas y no estamos hablando de imperialismo. El imperialismo se basa en eso. Una persona tiene el control de toda una nación y esta persona pues no es elegida por el pueblo, sino que
es elegida de acuerdo a un linaje que fue pasado de generación en generación. Entonces, no estamos hablando de imperialismo, estamos hablando ya de democracia, donde todos y todas somos iguales y pues obviamente no se concentra el poder en una sola persona. Otra forma también de participación es el derecho de las personas a que su opinión sea escuchada. Usted tiene todo el derecho de ser escuchado y ser escuchada. Es una forma de participación, es por eso que hay espacios generalmente en los medios de comunicación donde pueden los ciudadanos y las ciudadanas comentar de la situación o la realidad del país. Reporteros los preguntan en calles, en varios sectores del Ecuador, de las ciudades, realizan este tipo de preguntas. También realizan entrevistas en programas radiales, en Internet. El mismo Internet nos ha facilitado para que nosotros podamos ser escuchados y dar nuestra opinión a través de redes sociales, blogs, YouTube, entre entre otros entornos, ¿no? Claro está que si yo tengo derecho a ser escuchado, a que mi opinión sea tomada en cuenta, yo también tengo que hacerlo de una forma educada, de una forma responsable, puesto que si yo falto al respeto a otro ciudadano u otra ciudadana para implantar lo que yo pienso, pues ya no estamos hablando de democracia. Sí, entonces, tenemos el derecho de opinar, pero de opinar con respeto. Tenemos aquí un pequeño organizador gráfico que resume lo que vimos, que dice formas de participación ciudadana. Las ciudadanas y ciudadanos toman, decisiones con el fin de buscar el bien común. Las personas tienen el derecho de elegir y también ser elegidos. Sí, cualquier persona puede postularse para ser candidato a cierta función o autoridad, y eso lo podemos ver, está ejerciendo su derecho. Generalmente en las elecciones pasadas, me parece, cuando estábamos hablando de asambleístas, había muchas personas, candidatos asambleístas que eran personas de la farándula. Entonces, eh, ellos están ejerciendo su derecho de ser elegidos. Nadie les quita ese derecho, pero a criterio personal, un asambleísta o una persona que se va a postular por un cargo muy importante, el cual depende mucho la dirección del país, pues debe tener cierta preparación en ese ámbito para evitar cualquier tipo de situación. Las ciudadanas y ciudadanos tienen la capacidad de intervenir en el ejercicio y la dirección de los asuntos públicos, ¿correcto? Las ciudadanas y ciudadanos pueden participar a través del voto o ejercicio del sufragio, como ya hablamos. Las personas toman parte de las decisiones públicas, ¿correcto? El señor presidente, ya sea de cualquier periodo, puede aplicar lo que es la consulta popular. Él plantea un proyecto, por así decirlo, o presenta unas leyes que fueron analizadas por la Asamblea, y el pueblo se encarga de decidir si acepta o no esta consulta o este referéndum que le dice. Entonces, si el pueblo menciona que no, pues el presidente tiene que archivar esa normativa y no ejecutarla. ¿Por qué? Porque el pueblo lo decide. Y esto sí lo vimos en las votaciones del 5 de febrero del 2023. Ahí teníamos nosotros 10 preguntas y obviamente ganó el no en este caso. Entonces el presidente actual pues respetó la decisión del pueblo y esas leyes o esas 10 preguntas que estaban destinadas a creaciones de leyes pues simplemente fue archivado. ¿Sí? La ciudadanía puede tomar contacto con los medios de comunicación y promover que ellos difundan sus problemas y sus demandas.
Es importante que los medios funcionen libremente, con garantías para el ejercicio de sus tareas y al mismo tiempo con equidad y profesionalismo, pues es uno de los aspectos más sensibles de la vigencia democrática. Y hablamos, ¿no? Nosotros podemos utilizar los medios de comunicación para que se difundan nuestros problemas o nuestras opiniones o lo que demande el pueblo. Lo podemos hacer, ¿sí? Y también es obligación de estos medios de comunicación de que se comparta esas opiniones libremente, con garantías y sobre todo con mucho profesionalismo y equidad. ¿Por qué equidad? Porque ha pasado en ocasiones que eh, se realiza cierta entrevista a algunas personas, ¿no? Pero se deja de lado o se excluye a grupos prioritarios, tal vez personas en situación de pobreza. eh, no se ha visto mucho que se entreviste a los niños, al adolescente. Entonces se excluye a muchas personas. Entonces sería bueno que exista lo que es la equidad. Claro está que si se entrevista a un niño, niña o adolescente, pues el medio de comunicación, como dice ahí, profesionalismo, también va a tener que tomar en cuenta la privacidad del niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Porque no se pueden em, filmar a la niñez, ¿no? Es penado por la ley. Entonces también a eso llamamos profesionalismo. Al hablar de equidad, quiere decir que todos y todas tenemos derecho de escuchar y ser escuchados. Participación y organización social. Y la participación obviamente necesita de organización, desde el nivel del barrio o la parroquia hasta el país, hablando en conjunto. Entonces, nosotros somos responsables de participar desde nuestro entorno próximo, desde el contexto donde vivimos, estudiamos, trabajamos. Desde ahí viene la organización. Se puede garantizar una real participación si la ciudadanía se organiza o se encuentra organizada. Para la participación en asuntos públicos son necesarios los partidos políticos, los movimientos y los movimientos cívicos, ¿sí? Entonces, es importante que en nuestro barrio, en nuestra comunidad, también seamos organizados, participemos de forma activa en las situaciones que acontecen en el barrio, ¿sí? No estoy hablando mucho de pertenecer a un partido político, que también es importante para la democracia, sino tal vez al momento de participar en una minga, participar en algún evento para ayudar a las personas. Desde ahí ya surge lo que es la participación. Entonces, recordemos, por favor, que en la democracia no solo se requiere que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir y ser elegidos, sino que también tengan canales de expresión de sus demandas mediante instituciones que funcionan con mecanismos de participación y garantizan su representatividad. Pero existen organizaciones sociales de trabajadores, profesionales, empresarios, indígenas, negros o la cultura afroecuatoriana, estudiantes, mujeres, pobladores, artistas, maestros, jóvenes, niños, niñas jubilados y otros elementos que componen la población de nuestro país. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ser entes activos y participar de una forma correcta en beneficio del bien común. También hay movimientos sociales, hay comités,
hay organizaciones que se encargan de la lucha de la democracia. Y está muy bien porque estamos hablando de un país en el cual el pueblo tiene el poder y la potestad eh, de tomar las riendas y la dirección del país. Bien, correcto. Entonces, aunque suene repetitivo, por favor, democracia, en otras palabras, significa el poder del pueblo. Nosotros como ecuatorianos, ecuatorianas, ciudadanos, ciudadanas, tenemos esa gran obligación y ese gran derecho de elegir a nuestros representantes. Claro está, si es que esa persona elegida por el pueblo no busca el bien común y únicamente busca el bien personal mediante el autoritarismo, también existen los mecanismos para destituir a esa persona. Y uno de los ejemplos de esto que se encuentra en la Constitución de la República del 2008, que ya la próxima semana vamos a analizar esa situación. En la Constitución vigente del Ecuador 2008, realizada en Montecristi, habla acerca de un mecanismo que es la muerte cruzada, en el cual, pues obviamente el presidente, al no tener el apoyo por parte de los asambleístas o de la Asamblea Nacional, pues puede aplicar este artículo, disolver la Asamblea, gobernar por un periodo determinado de tiempo sin la Asamblea, pero después de cierto tiempo también el presidente en funciones pues también sale del gobierno y el pueblo es nuevamente llamado a las urnas a aplicar su derecho del voto y elegir nuevamente a sus representantes para que puedan alcanzar el bien común. Entonces, eso es la democracia. Hay muchas personas que están a favor y en contra de esta situación. Como ya hablamos, en la democracia no todas las personas van a estar 100% de acuerdo o va a haber un 100% de totalidad a favor o en contra de algo. Siempre va a haber ese porcentaje de a favor, de que está a favor o no, pero se respeta la decisión de la mayoría. Si no se respetara la decisión de la mayoría, pues ya no estaríamos hablando nosotros de democracia. Entonces, son varias situaciones. En agosto del 2023, que ya estamos muy próximos, los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a ser llamados nuevamente a las urnas. Entonces, sería bueno que nosotros leamos, conozcamos las propuestas, analicemos un poco la situación del país, cómo también antecedentes de los anteriores asambleístas que posteriormente van a ser reelegidos, para evitar que la Asamblea Nacional del Ecuador pues se convierta en un circo, como lo dicen muchos expertos en política, ¿no? Entonces es importante que el pueblo, o nosotros como pueblo, decidamos bien. Muy bien, esto me lleva a la actividad de esta semana que se encuentra en la página 149 en el apartado de sociales, ¿no? Son las mismas indicaciones. Lo puede hacer a mano o a computadora, guiarse de internet, pero tratemos de no copiar textualmente eh, la información que nosotros tomemos de distintas fuentes, evitar las faltas ortográficas también. Si hay algo que usted no entiende, por favor, con mucho gusto me escribe a mi WhatsApp personal en el horario de atención. Es el tiempo más ideal para poderle responder. También tiene aquí el numerito de bienestar estudiantil para que usted pueda enviar su trabajito o su tarea. Para finalizar y responder dudas, quiero compartir esta frase anónimo, la persona, desconocemos el autor o la autora, que dice, el mejor momento del día es ahora. Muchas gracias por su atención. En este momento voy a responder dudas o inquietudes en el caso de haberlas. Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a clase de
Lengua y Literatura, semana número 19. Bien, lo que nosotros vamos a trabajar en esta sesión de estudio es el contacto lingüístico que produce casos de bilingüismo. También vamos a hablar sobre el contacto entre lenguas y la interacción entre culturas. En muchas zonas y comunidades del Ecuador se produce este fenómeno social que significa que la mayoría de los miembros de la comunidad hablan dos lenguas, la lengua materna y otra diferente. Entonces, se dice que la comunidad es bilingüe. Correcto. Entonces, nosotros sí podemos evidenciar o palpar esto en nuestra realidad, ¿sí? Eh, tenemos la lengua materna de nuestros indígenas y nuestros antepasados, por así decirlo, que utilizaban el quichua para comunicarse. Posteriormente, con la llegada de los europeos y la colonización, pues existió un cruce, no solo de culturas, además fue un cruce genético, pero también la lengua se vio influenciada. Es decir, se instauró la lengua española de Castilla como idioma oficial, quedando relegado el quichua como idioma oficial en nuestro territorio. Entonces, el idioma quichua, la lengua quichua, perdón, se ha mantenido durante muchos años, durante varias generaciones, y podemos ver eso en la cultura indígena, que utilizan la lengua materna, que es el quichua, pero además hablan el idioma español de Castilla o el español latino que le conocemos actualmente, entonces manejan las dos lenguas, ¿no? A este fenómeno, a esta situación se le conoce como bilingüismo. El bilingüismo acarrea la posibilidad de seleccionar el código lingüístico para comunicarse, es verdad. Si las personas que son bilingües, es decir, utilizan o manejan dos lenguas, ellos tienen la posibilidad de utilizar cualquiera de los dos en el caso de que sea necesario. ¿Sí? Lo mismo sucede con algún extranjero o extranjera que tal vez habla el idioma inglés. Él también va a utilizar su idioma, el idioma inglés, su lengua materna para comunicarse con sus familiares. Pero si viene acá a algún país de habla hispana y conoce la lengua española, pues él podría comunicarse con las personas de los lugares que visite. Entonces, depende mucho de la situación. La persona que es bilingüista va a manejar estas lenguas de acuerdo a su necesidad. Listo. Contacto entre lenguas e interacción de culturas. Analicemos la situación de nuestro país. Recordemos que nuestro país es una potencia mundial, por así decirlo, en turismo, conocido también como el país de los cuatro mundos. Esto hace que muchas personas del extranjero, turistas extranjeros que hablan distintas lenguas e idiomas, pues entren en contacto también con el español y asimismo con la lengua materna de nuestros antepasados, que es el quichua. Entonces, existe ya una interacción de lenguas que se encuentra o que se mantienen en contacto diverso a la movilidad de las personas. Y esto también retroalimenta las culturas. Como podemos nosotros apreciar aquí, tenemos una turista extranjera que está comprándose un poncho. Entonces, mire, probablemente la turista extranjera hable español de forma limitada. Probablemente la vendedora, como son ponchos naturales, probablemente la señorita aquí sea bilingüista, es decir, hable el español y también el quichua. Entonces, son suposiciones, ¿no? Entonces, mire cómo existe una interacción de culturas. Entonces, es muy importante esta retroalimentación. Tanto la señorita extranjera va a aprender algo nuevo de la señorita que vende los ponchos y viceversa. Entonces, van a aprender. Si ustedes analizaron lo que es el cine actualmente, salió una película de ciencia ficción en el cual pone en contacto la interacción de las culturas y de las lenguas. Sí, es la película Transformers que se estrenó la semana anterior. Ahí se da la debida importancia al idioma quichua.
el quichua del Perú, ¿no? Entonces ahí inclusive existen actores peruanos que en el rodaje pues hablan en quichua. Inclusive algunos de los Transformers, por así decirlo, también hablaban en quichua. Entonces mire cómo fue esa introducción de una cultura a otra a través del cine y los beneficios que también tuvieron a nivel económico, se reactivó la economía. Entonces, le invito a ver esa película en el caso de que usted tenga tiempo para que vea cómo interactúan las lenguas, ¿sí? Diversidad lingüística. La lengua es el idioma que emplea una determinada comunidad y permite el entendimiento de los individuos que constituyen dicha población. ¿Sí? Ejemplo, si yo me dirijo a la comunidad de Salasaca, ellos hablan el quichua, pero también hay personas que hablan el español, es decir, son bilingüistas. Pero generalmente en Salasaca, en la comunidad de Salasaca, pues se comunican ya en español. Y el quichua, la lengua materna, he visto que los jóvenes, las personas adultas, se comunican más en quichua con los adultos mayores. Esto quiere decir también que la lengua materna, que es el quichua, poco a poco está ya perdiendo vigencia también en la comunidad. Sin embargo, las lenguas, al igual que los hablantes, cambian con el tiempo. Se adaptan al entorno y a las circunstancias sociales del momento, lo que yo mencioné. Antes de la llegada de los españoles o de la colonización española, el quichua se hablaba con sus respectivas variantes, se hablaba en todo el territorio latinoamericano. Luego, con la introducción del español por parte de los europeos, pues esta lengua poco a poco ha perdido su vigencia, pero pero se ha mantenido a través de los años, ¿sí? Entonces, se va adaptando. La lengua es de quien la habla, ¿sí? Muchos académicos afirman que la riqueza de una lengua está en la manera en la que se usa. Para ellos, la lengua es de quien la habla y defienden el derecho de los hablantes de usarla a su manera. Especialmente critican que se culpabilice a aquellas personas que no hablan bien o de forma correcta el castellano, porque sus lenguas maternas pueden ser el quichua, el shuar, el shuachichán, el huaotetero, entre otras lenguas que se hablan en el Ecuador. Ya. Existe una norma creada por la Real Academia de la Lengua Española, en la cual nos dan reglas gramaticales, reglas ortográficas, reglas de edición, reglas de pronunciación, etcétera. Y si nosotros seguimos al pie de la letra las, las leyes o normas de la Real Academia de la Lengua Española, pues muchos de los latinoamericanos, especialmente ecuatorianos, pues no hablamos de una forma correcta el castellano. ¿Por qué? Porque estas normas están basadas en el contexto español, en el contexto europeo, donde ahí no existía, o en ese entonces no había una lengua materna, es decir, no eran bilingüistas. Caso contrario que sucede aquí en Latinoamérica o los países que fuimos colonizados por los europeos. Teníamos como lengua materna el quichua y esto hace que nosotros también modifiquemos ciertas palabras del idioma español y las acoplemos al quichua o inclusive las pronunciamos mal o no las mencionamos de forma correcta como lo dice la Real Academia de la Lengua. Entonces, si hablamos gramaticalmente, estaríamos haciendo un mal uso del idioma español. Pero si tomamos en cuenta lo que dice aquí, la lengua es de quien la habla. Claro está que el español que hablamos nosotros, pues tiene sus falencias, todos nos equivocamos, inclusive pronunciamos mal o hablamos de forma incorrecta, pero eso forma parte también de la riqueza cultural que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Por qué? Por ese mismo cruce de culturas. Y aquí hablamos acerca de la introducción de los quichuismos, palabras del quichua introducidas al idioma español. Por ejemplo, generalmente las personas que somos de la sierra
en lugar de decir niños, a veces decimos guaguas. Sí, entonces, cuando hace frío decimos chachay, o cuando nos quemamos por ahí decimos arrarray. Entonces, mire, son quichuismos, son palabras del quichua introducidas al idioma español y viceversa. Entonces, la riqueza es muy compleja en cuanto al ámbito lingüístico. Sí, es muy compleja. Es por eso que dicen que aprender español es más complicado que aprender el idioma inglés. Sí, entonces, ¿por qué? Por la gran variedad de terminología, regla, pronunciación, etcétera, que tiene el idioma español. Para nosotros que nacimos y crecimos con el idioma español, pues nos resulta más sencillo. Pero si nosotros tal vez viajáramos a otro país donde el idioma es totalmente diferente al español, nos va a costar trabajo aprender. Y lo mismo sucede con los extranjeros y extranjeras, sí, que hablan otro idioma diferente del español. También les va a costar trabajo aprender el español. Ahora, hablemos de la lengua estándar, ¿sí? A pesar de la rica variedad de matices de una lengua hablada en un territorio tan amplio como el de Hispanoamérica y España, el español se caracteriza por su unidad lingüística que da identidad a todos quienes la usan. Esta unidad lingüística es lo que se llama lengua estándar. Correcto. La lengua estándar, ojo, en todo el territorio, hispanoamericano. Hispanoamericano significa todos los pueblos o países que fueron colonizados por los españoles y que actualmente mantienen como idioma oficial el español. Sí, entonces existe una gran variedad de matices de la lengua española en todos estos territorios. Y no yéndonos muy lejos, el Ecuador, al ser un país pequeño con respecto a otros países, solo hablando del idioma quichua existen 23 variantes del idioma quichua. Y del español, pues tenemos variantes con respecto a la región geográfica. Sí, si usted tiene familiares o amigos o ha visitado la costa, nosotros podemos apreciar que, claro está, hablan español, pero ya tienen esas modificaciones del lenguaje. Lo mismo en la región sierra, especialmente los serranos arrastramos un poco la R. En la región costa, las personas a veces de la región costa omiten a veces la S, etcétera. Entonces, también existen una gran variedad de matices de la lengua solo en nuestro país. Ahora, con respecto al territorio hispanoamericano, pues la variedad es aún más grande. Entonces, podríamos decir que la lengua estándar de todos estos países hispanoamericanos, incluido España, es el idioma o la lengua española, con sus respectivas variantes, introducción de los quichuismos, introducción de los extranjerismos, etc. Ejemplo, mire, México habla español y ellos utilizan mucho el término güey. Entonces, gracias a las redes sociales que ha permitido una mejor comunicación y obtención de información a nivel mundial, este término es empleado por los jóvenes porque ellos lo han visto tal vez en una serie de televisión, en un TikTok, una red social. Entonces, mire cómo se retroalimenta el español. Se utiliza inclusive términos extranjeros. Y lo mismo sucede en otros países hispanohablantes. ¿Cuáles son las características de la lengua estándar? Muy bien, es utilizada por una comunidad relativamente amplia. Sí, si hablamos de países colonizados por españoles especialmente, sí. Tenemos Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, tenemos también Chile. En el caso de Argentina, bueno, fue colonizada por franceses, pero se habla ya el idioma español. Entonces, mire, es un territorio extremadamente amplio. Entonces, la comunidad hispanoamericana, es decir,
todos los países que hablan el idioma español lo tienen como idioma oficial el español, cubre bastante territorio del continente sudamericano. Entonces, eso es una lengua estándar. Posee un cultivo explícito, es decir, hay gente que la estudia formalmente, es correcto. Hay personas que se encargan de estudiar la lengua estándar del español y en base a eso pues existe o se crearon lo que son los diccionarios y las reglas gramaticales, de los cuales se tomó en cuenta en función de la Real Academia de la Lengua Española. Claro está que se modificaron ciertas reglas, ciertas normas gramaticales de acuerdo al contexto, de acuerdo al país en el cual se estudia dicha regla. Un claro ejemplo, recordemos que las palabras por ejemplo, pueden tener varios significados a pesar de que suenen igual o se escriban de forma parecida. Un claro ejemplo que lo voy a poner aquí. Tenemos el término votar con V y el término votar con B. El primero hace referencia al sufragio, ¿no? A la elección de un representante para el pueblo ecuatoriano. Entonces lo hace mediante el voto, mediante el sufragio, votar. Y votar con B, pues, hace referencia a la acción y efecto de lanzar o dejar algo en algún sitio, ¿sí? Por ejemplo, botar la basura. Entonces, mire, suenan igual, votar y votar, pero tienen significados diferentes. Y asimismo, probablemente estos términos tengan otro significado en otro país. Entonces, depende mucho del contexto también. Depende mucho del contexto. Ya. A esto también se añade las famosísimas jergas, ¿sí? Que es el uso de ciertos términos en el idioma español utilizados ya sea por jóvenes, por profesionales o personas de cierta edad. Ejemplo, si hablamos de una jerga juvenil, podemos escuchar a los jóvenes actualmente que usan el término brother, utilizan el término chévere, eh, bacán. Mire, son jergas juveniles que utilizan los jóvenes. Si hablamos ya de una jerga profesional, un mecánico, un ingeniero mecánico, pues habla de un sistema de distribución, el sensor MAP, etcétera. Entonces, son términos que utilizan cierto grupo de personas de acuerdo a su edad, su grupo social, de acuerdo a su profesión. Entonces, mire, también se añade esto al idioma español. Hay una fuerte sensación de pertenencia al idioma. La lengua estándar se materializa sobre todo en la lengua escrita, que no es solo la que se lee con los ojos en silencio, sino la que también se lee en voz alta, por ejemplo, los locutores de radio y la televisión. Correcto, entonces los hispanohablantes, especialmente ecuatorianos y ecuatorianas, nos sentimos identificados con el idioma español y nosotros hablamos este idioma, pero además este idioma se materializa no solo en los libros, revistas, periódicos, etcétera, sino también a través de los medios de televisión, como ya vimos, a través de la radio, la televisión, podcast, videos, se materializa este idioma, ¿sí? Regresemos al ejemplo de la película. En la película se materializó mucho el idioma quichua. ¿Por qué? Porque esta película fue vocera para dar a conocer no solo la cultura peruana, la cultura inca, sino también el idioma. Lo mismo sucede aquí. Cuando Ecuador participa en situaciones o en eventos mundiales, un claro ejemplo, un mundial de fútbol, un partido importante. Igual, en el Mundial de Qatar, que no hace mucho terminó,
Ahí también se dio a conocer un poco del español, la cultura ecuatoriana. ¿Por qué? Porque muchos ecuatorianos fueron allá, a Qatar. Y lo mismo también lo hicieron los locutores de radio y la televisión, también estuvieron presentes. Entonces, la lengua española, especialmente el español de los ecuatorianos, también eh, hizo su presencia en eventos mundiales. Otra manera de definir a la lengua estándar es que es un idioma que sirve como modelo para una comunidad relativamente grande. Correcto. Si el territorio es amplio, obviamente las personas que viven en ese territorio van a ser muchas que van a hablar ese idioma, en este caso el español. Ya nombré ciertos países, ¿no? Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, son países que hablan el español. México, mire, entonces, es una población extremadamente grande, y eso que no incluye algunos países de Centroamérica. Entonces, es grande, ¿no? La población que habla este idioma, y más aún si hablamos de los españoles también de España, que también hablan este idioma. Importantes instituciones contribuyen a conservar la unidad de la lengua española. Una de ellas, como ya mencioné, es la Real Academia de la Lengua Española, la Asociación de las Academias de la Lengua Española y el Instituto Cervantes. Estas instituciones se encargan de analizar las reglas ortográficas, normas gramaticales del idioma español y lo siguen actualizando conforme el contexto, conforme la situación, para que las personas puedan usar el idioma, en este caso español, que es una lengua estándar, de una forma adecuada. Entonces, estas son las instituciones que se encargan de regularizar el uso de de la lengua. Además, pues, si hablamos ya por parte de la educación, la asignatura encargada de mejorar eh, el dominio del idioma español sería lengua y literatura. ¿Por qué? Porque ahí se analizan varias situaciones comunicativas, se analiza también reglas ortográficas, reglas gramaticales, conjugación en ciertos tiempos, los cuales nos permite a nosotros expresarnos de mejor manera. Entonces, lengua y literatura se basa mucho también en las normas gramaticales de la Real Academia de la Lengua. Entonces, recordemos, por favor, que es una lengua estándar. La lengua estándar es considerada correcta y ejemplar para una comunidad. Muy importante. Es la versión cuyas normas ortográficas y gramaticales siguen la mayoría de los textos en esta lengua y la que se enseña a quienes la aprenden como lengua extranjera. Correcto. Entonces, la lengua estándar es la lengua que hablan muchas personas en un territorio extremadamente grande. ¿Sí? Lo aprenden ya por su propia cultura, por el contexto en el que se encuentran. Y claro está que, bueno, nosotros hablamos ya el idioma español sin ocupar las normas gramaticales, sin conjugamos los tiempos, pero de forma ya automática, por así decirlo, pero si un extranjero que no habla el español y quiere aprender este idioma, tiene que aprenderse todas las reglas. Y es por eso que nosotros vemos a ciertos extranjeros, especialmente personas que hablan inglés, no pueden pronunciar ciertas palabras, no pueden conjugar ciertos tiempos en pasado, presente, futuro, y nosotros lo hacemos de forma muy natural. Para ellos resulta muy complicado. El español es una de las lenguas más complejas, más complicadas de aprender por la variedad lingüística que existe. Entonces, igual para nosotros, si queremos aprender otro idioma, el chino o el inglés, tenemos que saber también las normas gramaticales, que esas personas, pues un chino o un inglés, las hacen de forma automática porque nacieron y crecieron en contacto de ese idioma. El lenguaje español se lo puede dividir en 4 niveles.
Sí, y ahí se encuentra también el lenguaje estándar que nosotros estábamos viendo. Tenemos el lenguaje formal, también llamado lenguaje culto. Tenemos el lenguaje académico, tenemos la riqueza léxica, es decir, el aumento de el vocabulario, el cual permite expresarse de una mejor manera. Además, exige una capacidad de abstracción. En el lenguaje formal es importante poner atención para poder entender lo que la persona nos está diciendo. Tenemos también el lenguaje vulgar. Aquí ocupamos vulgarismos, barbarismos, un léxico pobre, es decir, un uso limitado de palabras, es decir, no existe un vocabulario extenso para poder comunicarse de una forma adecuada. Deficiente tiempo de la normativa de la lengua, es decir, no se conoce mucho sobre las reglas gramaticales del idioma. El lenguaje coloquial, que es el lenguaje que lo usamos nosotros en diversas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Es cotidiano, es común, es popular, generalmente usan los modismos, perdón, utilizan también las jergas juveniles, como yo le dije. Es un lenguaje sencillo, pero no es vulgar, es decir, no se utilizan términos inadecuados, términos que no son aceptados ante la sociedad. Y tenemos la lengua estándar que estábamos viendo al inicio de la clase, durante toda la clase. Es claro, es directo, tiene corrección léxica y gramatical. Por así decirlo, el lenguaje estándar puede cumplir con los tres niveles del lenguaje anteriores. Es formal, es coloquial o cotidiano. Generalmente también utilizan vulgarismos en ciertos sectores del país, pero lo recomendable es evitar este tipo de nivel. El nivel de lenguaje vulgar, pues es recomendable no utilizar. Para situaciones de la vida cotidiana, pues lenguaje coloquial, nada más. Para situaciones más complejas, como en las exposiciones que tuvieron ustedes en la primera parte del día, utilizaron un lenguaje formal. Entonces, nosotros utilizaremos los niveles de lenguaje acorde a la situación, evitando, repito, el nivel vulgar. Bien, esto nos lleva, por favor, a la actividad de la semana 19, que se encuentra en la página 123 del apartado de lengua y literatura. Recuerde, por favor, que la actividad lo puede hacer a mano o a computadora, debe tener el encabezado de la institución, evitar copiar textualmente de internet, si usted se va a guiar de internet, y por favor tiene que usted que enviar esa actividad al numerito de bienestar estudiantil que lo tiene acá. Si algo no está claro, pues con mucho gusto me pregunta, aquí tiene mi WhatsApp, el horario de atención. Este es el horario más adecuado para yo poder explicarle, ¿no? Entonces, si es de suma urgencia, escríbame nomás fuera del horario de atención, pero tratemos de cumplir con el horario. Para finalizar y responder dudas, quiero compartir la siguiente frase que nos dice: para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo, perdón, debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Bill Cosby. Muchas gracias por su atención. A continuación voy a responder dudas o inquietudes en el caso de haberlas. Muy amable. Gracias. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de informática. Informática. Ok. Hoy prácticamente vamos a ver lo último que tenemos, la última materia de PowerPoint que tenemos en nuestro módulo. Y vamos a empezar. La anterior clase vimos cómo nosotros podemos insertar un audio grabado, un audio, ¿sí? Que tenemos, no sé, en la computadora.
Pues hoy vamos a ver lo que es insertar pistas de un CD de audio. De igual manera vamos a ver lo que es cómo nosotros podemos poner efectos en los objetos, cómo podemos nosotros poner animación en los objetos o en cada diapositiva, ya las últimas cositas, lo que es PowerPoint, ¿sí? Ok. ¿Cómo yo puedo insertar una pista de un CD de audio? Pues prácticamente yo para insertar una pista de un CD debo irme eh, a mi barra de opciones, desplegar la pestaña insertar y poner o desplegar la opción que me da de sonido. Ahí me da prácticamente insertar audio de CD. Este Esta pista de un CD prácticamente ya hay algunas computadoras que no tienen la posibilidad de insertar ese CD. Hay computadoras que sí lo tienen, pero esta pista nosotros la podemos insertar en nuestro PowerPoint actual solo con insertar un audio. No nos va a salir insertar pista de un CD ya, debido a que las actualizaciones ya dejaron al lado esta opción. De igual manera, nosotros ponemos aquí que prácticamente escoger el audio, insertar la película, insertar la pista que nosotros tenemos que o queremos nosotros poner en el PowerPoint y después hacemos clic en insertar y se nos inserta, por decirlo así. De igual manera, nosotros podemos insertar películas desde un archivo o insertar películas de un video que bajamos. Nosotros para insertar películas podemos desplazar o debemos irnos a la pestaña de insertar y desplazar lo que nos dice de película, la opción de película. De igual podemos seleccionar la película del archivo y nos mostrará prácticamente una ventana en la que nosotros vamos a tener que buscar la ruta de ese archivo de película y una vez que nosotros lo encontramos debemos aceptar o debemos pulsar aceptar. En cuanto a las animaciones y las transiciones, de igual manera, PowerPoint nos da la posibilidad de poner en cada diapositiva una transición, varias transiciones, a cada objeto también una o varias transiciones. En las presentaciones nosotros podemos dar movimientos a los objetos que forman parte de ellas e incluso también podemos dar movimiento al texto, haciéndolas así un poco más profesionales, haciéndolas más divertidas. Además, nosotros podemos conseguir llamar la atención de las personas a nosotros que estamos hablando con una animación. ¿Y cómo nosotros animamos textos y objetos? Pues primero para animar un texto u objeto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo. Después tenemos que ir a la pestaña de animaciones y personalizar animación. Después nos aparecerá en el panel de personalizar animación un cuadrito o un botón desplegable en donde nosotros podemos agregar el efecto en el objeto que nosotros tenemos seleccionado y prácticamente el efecto que nosotros queremos con el que se muestre nuestro objeto. Pues nosotros podemos elegir desde la trayectoria, también podemos realizar esto mediante la opción del menú, trayectorias de desplazamiento. De igual manera, podemos utilizar el botón quitar para eliminar alguna animación que nosotros hayamos aplicado y no nos guste o queramos una presentación simple. En nuestra lista desplegable, nosotros podemos seleccionar cuándo queremos que se aplique la animación y cuándo queremos quitarla. De igual manera, la velocidad suele ser una característica muy común que nosotros podemos controlar de las animaciones en casi todas las animaciones. Y la lista que aparece, esta de abajo, esta de aquí, prácticamente este cuadrito es el que nos daba antes para personalizar una animación.
También el botón de reproducir nos muestra las diapositivas tal y como quedará con las animaciones que nosotros habíamos aplicado. También nosotros tenemos la oportunidad de ocultar diapositivas en nuestras presentaciones. Esta función de ocultar diapositivas se puede utilizar para reducir el número de presentaciones por problemas de tiempo, pero nos da la oportunidad de reducir las presentaciones sin perder las diapositivas que ya hemos creado o hemos realizado. Para generar una presentación más corta, pero también sin perder la diapositiva que no podemos visualizar. Para ocultar las diapositivas, prácticamente tenemos que irnos a la barra, a nuestra barra de opciones, desplegar la pestaña de presentación con diapositivas y elegir la opción de ocultar diapositiva. De igual manera, nosotros podemos dar movimiento a nuestras diapositivas. ¿Cómo lo hacemos? Pues la transición de diapositiva nos permite determinar cómo va a producirse el paso de una diapositiva a la siguiente, eh, con efectos visuales que se vean o que sean más estéticos. Para aplicar la transición a una diapositiva, primero nosotros tenemos que desplegar la pestaña de animaciones y seleccionar una de las opciones que tengamos ahí en la transición. Los diferentes diseños también nos permiten seleccionar el movimiento de transición entre una diapositiva y también el siguiente. Y hay una lista muy variada de movimientos de diapositivas que pueden también, nosotros podemos también controlar la velocidad entre, entre la transición, entre una y otra diapositiva. Incluso podemos agregar un sonido en la lista de sonido que ya está y que ya nos da PowerPoint para que el cambio de diapositiva también tenga un sonido. En la sección avanzar también a la diapositiva nosotros podemos indicarle que si para pasar de una diapositiva a la siguiente hay que hacer un clic en el ratón o bien nosotros podemos establecer el tiempo de que avance la diapositiva, que la diapositiva se cambie sola. Y si nosotros queremos aplicar esta opción de que avance la diapositiva sin nosotros dar ningún clic, debemos realizar ciertas acciones. ¿Cuáles son estas? Pues primeramente, para saber cuánto tiempo yo voy a demorarme hablando o presentando la diapositiva, debo ensayar intervalos para saber cuánto tiempo yo me demoro y así que pueda pasar la diapositiva de manera ordenada y sin que yo también eh, tenga yo que realizar esa acción. De igual manera, para ensayar intervalos, esto nos permite calcular el tiempo que nosotros necesitamos para ver cada diapositiva sin prisa y para calcular el tiempo que nosotros necesitamos para ver las diapositivas, nosotros tenemos que ir a la pestaña de presentación, presentación con diapositivas y elegir la opción ensayar intervalos, como se muestran las imágenes. Después nosotros podemos ver que la presentación empieza a reproducirse, pero con una diferencia en la parte superior izquierda, ya que nos aparece como una especie de contador de cronómetro, indicando el tiempo que tardamos nosotros en pasar las diapositivas a otro sin pulsar el ratón o sin hacer clic. En el cuadro, aquí en este cuadrito blanco, nos mostrará el tiempo para la diapositiva actual y el recuadro del tiempo que aparece en la pared derecha. También nos muestra la suma total de intervalos, es decir, el tiempo que transcurrió total desde la primera diapositiva. La flecha también sirve para pasar a la siguiente diapositiva y el botón pausar el ensayo de intervalo también nos permite repetir esa presentación
Y una vez que terminamos con el ensayo de PowerPoint, te pregunta, el mismo PowerPoint te pregunta si nosotros queremos conservar esos intervalos para aplicarlos a la diapositiva. Si contestamos sí, eh, en nuestra pantalla se van a ver unas diapositivas en miniatura y debajo de cada uno va a aparecer el tiempo utilizado para cada una de ellas, como está aquí. Ok. Ok. Ahora vamos a hacerlo como todas nuestras clases, vamos a hacerlo en nuestra diapositiva. Ok. ¿Qué me dice de insertar pistas desde un CD? Vamos a hacer inicio. Voy a abrir mi barra de opciones y voy a anclarle. Ya. Ok. Para insertar ya sea una película, un audio, un video, lo que yo quiera, voy a poner insertar. Aquí me dan varias opciones. Aquí me sale multimedia. Yo voy a poner o video, o audio, o grabación de pantalla. Cualquiera de estas tres opciones a mí me permite PowerPoint insertar. Ahora, digamos que yo voy a insertar un video. ¿Video en línea o es un video en mi PC? Es que cuando es en mi PC yo voy a tener yo voy a tener que buscar ese video en mis archivos de la computadora. Pero digamos que yo quiero instalar un video en línea. Me voy a WhatsApp y voy a ver un video. No sé, citar normas app, con lo que ahorita estamos. Vamos a ver un videito. Uno chiquito para que aquí no se demore en subir. Digamos que estoy en YouTube y estoy buscando un video para insertar a mi PowerPoint, ¿sí? Voy a saltar anuncios. Este es mi video que yo voy a insertar en PowerPoint, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ya, tengo el enlace, tengo todo establecido. Me voy a YouTube y voy a copiar mi dirección. Ya, y me encontró. Yo voy a hacer clic en el video si me encuentra varios videos, voy a escoger el que más esté apropiado y voy a insertar. Si ustedes pueden ver, prácticamente se me insertó ya mi video. Y cuando yo reproduzca, por ejemplo, vamos a poner presentación de las diapositivas. Aquí se me va a reproducir este video. Ahí se me fue. Vamos otra vez, que no se me reproduce. Como estoy mal. Vamos a empezar con el internet. No se me quiere subir bien. Video en línea. Buscar en YouTube. Encontró el video. Seleccionamos el video, insertar. Ya. Aquí me da varias opciones. Me da la opción, también se me ha creado unas pestañas
que son las herramientas de video, de formato y de reproducción. Si yo pongo reproducción, puedo poner reproducir y el video se va a reproducir. Aquí. Ahí está bien. Si ustedes pueden ver, estoy reproduciendo. Se está cargando. Recitar toda tu bibliografía en APA sin tener que aprender APA. Ahí está prácticamente lo que yo puse el video, ¿sí? Así nosotros podemos insertar cualquier video, cualquier sonido. Por ejemplo, si nosotros ponemos insertar audio, grabado en audio en mi PC o grabar audio. También podemos insertar, o PowerPoint nos da la posibilidad de grabar pantalla. Si yo quiero, no sé, estoy haciendo una presentación, así tipo los videos de YouTube que hacen con la grabación de pantalla, principalmente yo puedo poner grabación pantalla, se me va a salir y voy a grabar lo que yo quiera grabar. Me da la opción también de grabarle, de seleccionar el área que voy a grabar, digamos mi área va a ser esta, y voy a tener opción de grabar, de eliminar el audio o grabar con audio. Y cuando yo empiece a grabar, voy a grabar esta pantalla. Ok. Tenemos las animaciones y las transiciones. Bueno, ya después no le guardo este video. Ok. Tenemos también en animaciones y transiciones, en donde vamos a ver las animaciones, cómo nosotros poner animaciones en nuestros objetos. ¿Cómo vamos a ponerlo? Prácticamente seleccionamos el objeto, animaciones, vamos al apartado de animaciones, agregar animación y nos aparece una lista de animaciones prácticamente que ya está en PowerPoint. Dice varias barras aleatorias, rueda, forma, barrido. Yo voy a ponerle, digamos, rebote. Miren. Y ya prácticamente me sale una vista previa de cómo va a estar la animación. Si yo quiero a este agregar animación, puedo irme acá también. Voy a poner rebote, impulso. Mire, y la animación. Vamos con la imagen a una imagen. También puedo poner animación, aumentar. ¿Ya? ¿Sí? Si ustedes pueden ver cuando yo ya puse mi animación, me sale aquí un 1, un 2, 3, un 4, que prácticamente son las animaciones que yo he puesto. ¿Sí? De igual manera, aquí nosotros tenemos la opción, vemos aquí de la animación, poner el inicio o la duración de la animación. Aquí está, inicio, al hacer clic, duración, 50 segundos, retraso, ¿sí? De igual manera, nosotros podemos también reordenar. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que salga primero el dibujito, el gráfico, vamos a poner a esta animación mover antes o mover después, ¿sí? Ok, vamos también con los efectos. Tenemos como un objeto, todos a la vez o par. Asimismo, tenemos la vista, vamos a ver la vista previa, cómo nos queda nuestra animación. ¿Ya? He puesto animación a todos los tres objetos y es por eso que los tres objetos me salen de una diferente manera. Vamos a animaciones. Ok. Tenemos entonces lo de las animaciones de nuestros objetos, ¿sí? Ahora, la opción de ocultar diapositiva. Como les mencioné, si nosotros tenemos hecha la diapositiva, pero nosotros queremos ocultarla de nuestra presentación, ¿a dónde tenemos que ir? A presentación con diapositivas. Aquí nos dan varias opciones. Por ejemplo, nos da desde el principio, desde la diapositiva actual, en línea, personalizada, configuración, ocultar diapositiva, ensayar intervalos, grabar presentación con diapositiva.
Ahorita vamos a ver la herramienta de ocultar diapositivas. ¿Cómo funciona? Digamos que yo quiero ocultar, no sé, esta la del video. ¿Qué voy a hacer? Voy a situarme en mi diapositiva y voy a poner ocultar diapositiva. Si ustedes pueden ver aquí, me asoma como por ejemplo el número tachado y la diapositiva un poco negrita, que se ha bajado la intensidad del color. Ahí es porque está esa opción prendida. Si yo quiero y si yo voy, por ejemplo, si ustedes pueden ver, es mi tercera diapositiva. Si voy a la presentación y voy a modo, y me voy a modo de presentación, déjenme que se cargue. Ya, tenemos aquí, ¿verdad? Mi presentación. Voy aquí, es mi 1, mi 2. Aquí están las transiciones. Si ustedes pueden ver, aquí ya no está mi diapositiva que oculté. Esa es la opción de ocultar diapositivas. Si yo quiero eliminar esa opción de ocultar, hago clic otra vez en ocultar diapositivas y acabó. Vamos a las transiciones. De igual manera, PowerPoint nos da la opción de poner efectos a cada diapositiva. ¿Qué efectos digamos? Aquí tenemos animaciones, es solo para objetos. Transiciones para las diapositivas. Tenemos aquí que PowerPoint nos da varias opciones de transiciones. Digamos que a esta le voy a poner brillo. Y miren cómo es la transición. Cuando yo he colocado una transición en la diapositiva, a mí me sale, miren aquí, en el área de esquema, una estrellita, indicando que esta diapositiva tiene una transición. Vamos a poner a esta, le voy a poner avión. A esta le voy a poner, no sé, a esta le voy a poner empuje, a esta le voy a poner forma, a esta le voy a poner, no sé, figuras. A esta le voy a poner destruir. Ya. Nosotros en nuestra presentación, ahí vamos a ver las transiciones que hemos puesto. Ok, ya está como informática. Ahora, ¿qué podemos poner? Opciones de efectos. Si mi avión se va a la derecha o va a la izquierda. Si yo tengo otro efecto, opciones de efectos, yo puedo ponerle que se vaya desde abajo arriba, desde la izquierda a derecha, desde la derecha a izquierda, etcétera. Si aquí voy a opciones de efecto, nos da, por ejemplo, entrada, salida, círculo, rombo. Ya. De igual manera, nosotros podemos poner un sonido a las transiciones. Aquí nos da varias opciones. Compartir sonido. Ya. Tenemos aquí, por ejemplo, bomba. O si no, voy a poner brisa. Digamos que aquí va el sonido, va caja registradora. Aquí va el sonido de moneda. Así, podemos ir poniendo el sonido en cada una de las diapositivas. Aquí también tenemos la duración de cada sonido. Yo puedo disminuir, puedo aumentar, o también tenemos la opción de aplicar a todo. Vamos a ver las presentaciones, las transiciones. Si ustedes pueden ver, prácticamente sí, sí, todos los sonidos que yo he colocado. Ahí está la transición también que he colocado. Aquí están las transiciones de los objetos. Esta transición que no tiene sonido porque solo puse 3 diapositivas. Vamos. Vamos al video porque quiero que vean cómo se reproduce. Ya. Y regresa.
¿Ya? ¿Quieres citar toda tu bibliografía en APA sin tener que aprender? ¿Ya? Prácticamente esto es hasta lo que hemos visto hoy. Ahora nos falta el último temita que es sobre ensayar intervalos, ¿verdad? Voy a poner escape para salir. Ya, escape. Nos falta lo de ensayar intervalos. Si nosotros queremos que la diapositiva prácticamente se cambie sola, nosotros debemos ensayar cuánto tiempo queremos que la diapositiva se quede ahí. Aquí tengo, por ejemplo, avanzarle diapositiva. Al hacer clic con el mouse, lo tengo activado yo porque lo estoy haciendo, estoy avanzando la diapositiva al hacer clic. O también tengo o puedo poner la opción de después de cuántos minutos, de cuántos segundos quiero que se vaya la diapositiva. Para esto nosotros tenemos que ensayar intervalos. Vamos con ensayar intervalos. Aquí tenemos prácticamente en presentación con diapositivas, ensayar en la pestañita de presentación con diapositivas, ensayar intervalos. La parte de ensayar intervalos, yo voy a ponerlo ahorita, voy a hacer clic en ensayar intervalos. Aquí prácticamente ya me viene en la presentación y en esta esquina me salió un cuadrito, si ustedes pudieron ver. Sino que aquí yo no les puedo señalar porque ya se me va lo de ensayar intervalos. Escapar, voy a poner otra vez. ¿Ya? Ahí está prácticamente grabando, estamos ensayando intervalos, aquí podemos nosotros pausar la grabación, siguiente. Y podemos controlar las diapositivas, por ejemplo aquí, esta es la primera presentación, digamos que yo me demoro hablando aquí unos 5, 6, 7, 8, 9 minutos, podemos ensayar ese intervalo que en el tiempo que nos demoremos, de igual manera, digamos que ya está así. Las barras, estoy hablando y esta que se demore, no sé, unos 5 minutos hablando. Yo voy a hacerlo en segundos debido a que ya no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Yo voy a hacerlo que esta se demore 20 segundos. Ya voy a pasar a la otra. Esta digamos que se va a demorar 10 segundos. Voy a demorar 10 segundos explicando esta diapositiva. Aquí ya tengo, disque yo grabado, ¿verdad? Y ya he ensayado cuánto me voy a demorar explicando esa diapositiva, las otras, etc. Pongo en pausar grabación. Aquí se pone pausar la grabación. Pues no, reanudar. Ya. Y aquí, si nosotros nos ponemos de grabación, tenemos que acabar prácticamente las diapositivas. Aquí nos dice, la duración total de la presentación fue de 1 minuto 37. ¿Desea guardar los intervalos ahora en la diapositiva? Voy a poner que sí. Y aquí se me reprodujo desde la primera diapositiva. Ahora, vamos a ver si se aplicó. Ese es ensayo. Ay, este es ensayar intervalos. Ahí también tenemos la opción. No, no quiero guardar. Tengo también la opción de grabar presentaciones con diapositiva, en donde nos da la opción de iniciar grabación desde el principio y iniciar grabación desde la diapositiva igual y borrar. Borrar intervalos de la diapositiva igual, borrar intervalos, ¿sí?
Aquí yo no le voy a hacer nada y se había acabado. No se guardaron los intervalos, no sé qué pasó. Ok, entonces, ¿cuál es cuál es la actividad de nuestra semana 20? Prácticamente realizar una presentación en PowerPoint que sea mínimo de 10 diapositivas, que incluya ¿qué? Portada sobre el tema de educación a distancia en el Ecuador, ¿sí? De igual manera, este deber debe ser enviado a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud de cómo realizar la tarea, por favor, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. ¿Sí? Por favor, no olviden de enviar su tarea. Prácticamente crear una o realizar una presentación va a ser su tarea. Ahí va a demostrar el uso de cómo, por ejemplo, insertar objetos, imágenes. eh, si envíen PowerPoint, se vería también, por ejemplo, el uso de transiciones, o también podría incluirle un video, incluirle imágenes, gráficos de Smart, por favor, incluirle de igual manera, que no sea un texto seguido. Hacerle con cuadritos, con imágenes, ¿sí? En cuanto a las características de la actividad, como ustedes conocen, debe hacerlo a computadora, es PowerPoint, van a utilizar PowerPoint y deben tener el encabezado de la institución. ¿Alguna inquietud, alguna duda?